Quiero, con la ayuda del Señor, compartir la palabra, y quiero hablar acerca de principios fundamentales para una congregación sana. Principios fundamentales para una congregación o para una iglesia sana. Somos parte de una congregación, pero también somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hablar de principios es hablar de esos fundamentos que vienen de la palabra del Señor, que son los que forman nuestra vida y que se arraigan en lo profundo de nuestro ser. Si fueren destruidos los fundamentos, dijo el salmista, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, hay principios que no se pueden destruir, que nadie puede afectarlos en esa relación que nosotros mantenemos, conservamos con Dios, con la obra del Señor. Y hablar de la obra es hablar de todos nosotros. Hay que conservar y mantener esos principios, que estén bien arraigados allá en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, en todo nuestro ser, donde aprendemos a valorar lo que usted y yo somos y lo que usted y yo tenemos y lo que es la obra del Señor. Y esos principios, hemos dicho, vienen de la palabra del Señor, vienen de las Sagradas Escrituras, que son los que nos ayudan a formar bien formados, con una vida como agrada a Dios, como es el lema de este año, con una vida recta, una vida de rectitud, una vida que no se dobla, no se doblega ni ante el diablo, ni ante el mundo, ni ante el pecado. Una rectitud que no admite desvíos ni a la derecha ni a la izquierda. La rectitud siempre nos encamina hacia adelante, hacia los objetivos trazados por Dios, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque somos conscientes que las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, hoy son y mañana ya dejan de ser, como dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego dice: el mundo pasa y sus deseos. Eso fue lo que debió haber entendido Lot, que Sodoma y Gomorra estaban bajo un juicio de Dios. ¿Por qué no lo entendió? Porque vivía una vida espiritual en un nivel muy bajo. Mas Abraham entendió, porque Abraham representa a todo creyente que tiene esa capacidad espiritual de poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Abraham entendió lo que hoy nosotros comprendemos. La iglesia y el mundo jamás han sido amigos, y jamás seremos amigos del mundo. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y nosotros en Cristo somos vencedores. Podemos vencer todas esas ofertas que este mundo malo nos trae a diario. Pero no solamente es el mundo, también está el diablo y están los demonios, juntamente con sus brujos, hechiceros, satanistas. Pero también en Cristo nosotros somos vencedores contra todas estas influencias espirituales. Pero también está esa naturaleza humana. No se le olvide nunca que es nuestro peor enemigo y está dentro de nosotros. San Pablo no lo ignoró cuando él pudo entender y decir: miserable hombre de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque entendió, como hemos entendido nosotros, que el pecado lo mató, y a nosotros también nos mató el pecado. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, y nuestra alma estaba degenerada a causa del pecado, y nuestro cuerpo se había convertido en una morada de demonios, influenciados por Satanás y bajo el control del pecado. El pecado había tomado el control de nuestra vida, de nuestro ser, había permeado toda nuestra vida. Por eso éramos esclavos del pecado. Por eso lo que Cristo hizo fue muy grande. Nunca minimice la salvación, nunca minimice lo que Cristo hizo por nosotros, nunca, hermano. Es una salvación grande, como dice el escritor a los Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la iglesia jamás ha sido ni será amiga del mundo, porque hemos entendido que este mundo malo se refiere a todo aquello que tiene una connotación de pecado. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Se refiere a toda persona, a todo ser humano. Santiago y el apóstol Juan, Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, dice Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, y ese cualquiera puede ser cualquiera de nosotros, porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios tampoco tiene hijos o hijas mimados ni mimadas. Dios tiene hijos e hijas de verdad, bien formados, y en esa parte de la escritura bien entendidos. Yo no anhelo ni deseo nada de ese mundo malo. Como dijo San Pablo: el mundo me es crucificado a mí, y yo le estoy crucificado al mundo. Entonces, si el mundo viene a nosotros con un ofrecimiento, ¿qué encuentra? Haya un creyente crucificado. ¿Y qué le va a ofrecer el mundo a un crucificado? Nada. ¿Y qué va a exigir un crucificado del mundo? Nada. Entonces jamás nos encontraremos. Por eso el verdadero pastor es una persona apartada de la mundanalidad, pero también es un hombre llamado a apartar la congregación de la mundanalidad. No acepta el mundo dentro de la congregación, empezando por su esposa y continuando con él. Sus hijos, sus hijas, los mantiene en la sujeción de la palabra, en el orden establecido por Dios, a la luz de la palabra, para ser un ejemplo a la congregación. Y cuando ve un hermano o una hermana que le está dando lugar al mundo, lo llama, se sienta con él, le aconseja, le orienta, le muestra por la Biblia, le muestra por la palabra. Para eso la enseñanza de la doctrina a los que están recién comenzando la vida cristiana, para enseñarles por la Biblia, por la palabra, cómo es su nueva vida en Cristo, cómo es su nueva relación en Cristo, cómo es esa nueva criatura que es esa persona y esa naturaleza divina que Dios ha puesto en esa persona que se ha convertido y se ha entregado voluntariamente a Cristo, que ya no viene a hacer lo que antes hacía, que ya comienza a hacer lo que a Dios le agrada. Una vida de entrega, de obediencia, de santidad, de búsqueda constante, continua de la presencia del Señor, donde vive una vida agradada o una vida agradable a Dios, una vida a través de la cual Dios se sienta agradado. Todos los días de la vida de ese creyente, hombre o mujer, Dios se siente agradado. Dios Padre dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o sea, en quien me complazco. Porque el Padre se complacía con el Hijo, porque el Hijo complacía al Padre.
El Hijo hacía lo que al Padre le agradaba. Usted ve a Cristo en su naturaleza humana, como dice el escritor a los Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió obediencia y nos enseñó que se puede ser obediente. Para ser obediente, yo tengo que permitir que Cristo se entrone en mi vida y que Él sea el Señor de mi vida, y que a través del Espíritu Santo Él pueda llevar a cabo la obra que hizo en la cruz del Calvario. Para ello yo tengo que darle también prioridad al Espíritu Santo en mi vida. Dice Romanos 8:2, dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida está relacionando al Espíritu Santo. Esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces yo tengo que permitir que el Espíritu Santo se estructure en mi vida, se fundamente en mi vida, y sea, como dice la Escritura, cuando el apóstol Pablo habla también a los corintios: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es, ese texto es muy clave para uno poder decirle y mostrarle al creyente mundano. Porque hay creyentes mundanos, hay líderes mundanos y hay pastores mundanos que piensan, creen, y no solamente lo piensan y lo creen, hasta lo enseñan desde los púlpitos, diciéndole a la congregación que lo de afuera no importa, que lo que interesa es lo de adentro. Hipócritas, porque yo soy por fuera lo que soy por dentro. Si por dentro yo tengo una vida ordenada, esa vida se expresa por fuera. Y si por dentro yo tengo una vida desordenada, ese desorden moral y espiritual se manifiesta por fuera. Todo vuestro ser, dice el Espíritu Santo, todo vuestro ser encierra el espíritu, muestra que es también el alma, y también está involucrado el cuerpo, porque Dios mira nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo como uno solo. Se ve que Él no dice sean guardados irreprensibles. No, lo expresa de una manera singular. Sea guardado espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya reprensión. Porque el hombre y la mujer de Dios que viven en obediencia a la palabra, apartados del pecado, no aceptan reprensión. Y es una manera de Dios también aprobarnos a nosotros. Por eso usted ve que San Pablo a Timoteo dice: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque muchos se avergüenzan de lo que dicen y de lo que hacen. Que usa bien la palabra, que traza bien la palabra, que aplica bien la palabra. Y primero, antes de yo aplicar la palabra allá, trazar la palabra para allá, yo tengo que aplicarla primero acá. Un buen sastre se conoce por la manera como traza el traje, o el corte, la manera como corta el traje, el corte. Lo corta. Un buen ebanista se conoce por la manera como corta la madera, como traza la madera. Y un buen predicador, un buen pastor, un hombre de Dios se conoce por la manera como traza la palabra. Un pastor que le enseña al pueblo que lo de afuera no importa, eso es aplicar mal la palabra. Eso es trazar mal la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor.
San Pablo también a los Corintios, inspirados por el Espíritu Santo, dice: y apartaos, dice el Señor. Lo dice el Señor, no lo dice San Pablo. Lo expresa San Pablo, pero bajo la inspiración del Espíritu. Apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces hay que ser verdaderos hijos, verdaderas hijas. Un buen hijo, una buena hija, será un buen padre y será una buena madre. Un mal hijo y una mala hija serán a la postre malos padres. Por eso, en ese orden de ideas, San Pablo fue un buen hijo. En ese comienzo, en ese principio, fue un buen hijo, obediente a Dios, a la palabra, a sus autoridades, y se dejó formar bien. Porque San Pablo, en este caso Saulo de Tarso, fue el producto del ministerio de un Bernabé, que permitió que Bernabé le trasplantara, esculpiera en su vida ese conocimiento de la palabra, esa revelación de la palabra, ese evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve ese hombre, el que antes era un hombre que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos, porque no permitía en esa religión como fariseo que él tenía, que otros vinieran a incursionar en su ciudad y en esos lugares aledaños con un evangelio, con un mensaje o con una enseñanza que no estaba de acuerdo a lo que él enseñaba y lo que predicaba y lo que practicaba. Por eso usted ve que fue el promotor de esa sedición y recibió cartas de los principales sacerdotes, y no le importó arrastrar a hombres y a mujeres por las calles públicas, confiscar sus bienes y llevarlos a las cárceles públicas también. Pero gloria a Dios por aquel día, como nos narra la Escritura, respirando amenazas de muerte contra los discípulos, camino a Damasco, aquel resplandor de luz del cielo que vino sobre Saulo de Tarso y que le tiró al piso, que factiblemente iba en su cabalgadura. Dios lo bajó de la cabalgadura de la religiosidad, del orgullo, de la soberbia, y lo tiró al piso y lo confrontó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo en el piso. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Se da cuenta? Estaba aparentemente persiguiendo a hombres y a mujeres, pero esa persecución contra el pueblo del Señor era una persecución contra Cristo. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Usted es el que se está haciendo daño. Usted no le está haciendo daño a mis hijos o a mi iglesia. Usted es el que se está haciendo daño. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entendió Saulo que estaba al frente no de cualquier persona, no de cualquier ser humano, porque un judío a nadie le llama Señor si no es a Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga, Señor? Habla de una vida doblegada, de una vida entregada, de una vida humillada. Y el Señor le dice: levántate, porque para el Señor Saulo estaba caído. Y toda persona que esté bajo la influencia del pecado está caída. Toda persona que esté influenciada por el diablo y por los demonios está caída. Toda persona que esté influenciada por las religiones está caída. Levántate. Porque Él quiere trabajar en hombres y mujeres, pero no caídos. Por eso usted ve que aquí los caídos no pueden estar dentro del programa de Dios. Por eso al caído el Señor le dice: levántate. El Señor nos quiere levantados. El Señor no quiere creyentes caídos, ni líderes caídos, y mucho menos pastores caídos. Él nos quiere levantados. Cuando Josué, cuando aquellos hombres que fueron derrotados en aquella
batalla, en la toma de aquella ciudad, Josué se tiró al piso a orar. Y el Señor viene y lo confronta y le dice: ¿por qué te postras sobre tu rostro? O sea, no era el momento de orar. Le dijo: levántate, Israel ha pecado. O sea, no es el momento de orar, no es el momento de estar ahí clamando, es el momento de actuar. Así que levántese, no lo quiero ver orando. Samuel, aquel gran hombre de Dios, cuando en los tiempos de Saúl y de David, ustedes saben, en ese capítulo donde Samuel está factiblemente orando, factiblemente en el templo, y Dios viene donde su siervo y le dice al profeta Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre mi pueblo Israel? Levántate y ve y llena el cuerno de aceite, porque te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Estaba orando y estaba llorando, y Dios le dijo: levántate, no es el momento de orar ni de llorar, y no me pierda más lágrimas, no me derrame más lágrimas por uno que yo he desechado. Porque Dios desecha. Saúl ya estaba desechado, y Saúl era el rey. Para los efectos del pueblo, Saúl era el rey, y tenía su palacio, y tenía su silla, tenía su corona y su cetro. Pero para los efectos divinos, Saúl ya no era rey. Qué triste es tener una posición sin la aprobación divina. Ser un predicador sin la aprobación de Dios, sin el respaldo de Dios, sin el apoyo de Dios. Ser un pastor y Dios ya no estar con ese pastor. Hermano, eso es como para uno entregar la credencial, la congregación, y tirarse uno de rodillas, meter la cabeza por allá debajo de una silla, y hermano, hasta que Dios no haga algo, no sacar uno la cabeza de por allá. ¿Para qué ellos ser un pastor y Dios no estar apoyando, respaldando ni aprobando a ese pastor? ¿Para qué? Y eso era Saúl. Saúl era una figura humana, pero no tenía ya el respaldo de Dios. Entonces Dios tiene que venir donde su profeta y revelarle: no me llore más a Saúl, yo lo he desechado. Y mire que lo que Dios desecha, muchos lo recogen. Todo lo que Dios ha desechado, ¿qué me voy yo a poner a mirarlo, a observarlo, a contemplarlo, a anhelarlo, a desearlo? Mano, yo tengo que estar claro y definido. Lo que Dios ha desechado, yo también lo desecho. Lo que Dios abomina, yo lo abomino. Lo que Dios detesta, yo lo detesto. Lo que Dios aborrece, yo lo aborrezco. O sea, yo tengo que estar de parte de Dios, porque si yo no estoy de parte de Dios, entonces ¿con quién estoy? Si usted y yo estamos de parte de Dios, estamos de parte de la obra de Dios. Y si usted y yo no estamos de parte de Dios, ni de parte de la obra de Dios, la pregunta entonces: ¿de parte de quién estamos? ¿Con quién estamos? El hombre de Dios, como Samuel, entendió, dejó de llorar. Me imagino que levantó secándose sus últimas lágrimas por Saúl, porque ya no volvió a llorar a Saúl. Porque eso es el hombre de Dios. Se puede equivocar, pero Dios viene a corregir. Y se levantó Samuel y se fue a llenar el cuerno de aceite. Con razón tenía el cuerno vacío. Hoy hay muchos ministerios con el cuerno vacío. Hoy hay muchos ministerios sin aceite. Hoy hay muchos pastores sin aceite. Hoy hay muchos pastores sin unción. Hoy hay muchos pastores sin poder. Hoy hay muchos pastores que carecen de la presencia, del poder, la unción, la gloria, el fuego, la autoridad, la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Y por eso ustedes ven que no solamente sufren ellos, sufren también las congregaciones. Porque un pastor sin el cuerno de aceite, sin la vida llena de aceite, no tiene mensaje, no tiene gracia, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene visión, no tiene respaldo, no tiene la gloria de Dios en su vida para ministrarle al pueblo la palabra de Dios. Pastores secos, púlpitos secos,
Y por eso es que sufren las congregaciones secas, congregaciones donde no se mueve la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestro cuerno, pastor, compañero? ¿Cómo está nuestro cuerno? ¿Cómo está nuestro ministerio? ¿Está abastecido? ¿Tiene aceite? ¿Tiene fuego? ¿Tiene poder? ¿Tiene unción? ¿Tiene ciencia? ¿Tiene revelación? ¿Tiene palabra de Dios? ¿Tiene el respaldo de Dios? ¿Tiene la aprobación de Dios? Esto no es un juego, hermano. Esto no es un pasatiempo. Esto no es para mejorar una situación económica. Esto no es para fama. Esto no es para adquirir prestigio. Esto es para nosotros estar centrados a la luz de la Escritura. ¿Para qué fue que el Señor me llamó? ¿Y qué es lo que el Señor quiere conmigo? Un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo depende del Espíritu Santo. Un hombre o una mujer sin la llenura del Espíritu Santo depende de Él. Es un independiente. Por eso usted ve gente dentro de la obra de Dios, como pastores, como líderes y como creyentes, me disculpan la expresión, haciendo lo que les da la gana. Y usted y yo no fuimos llamados a hacer aquí en la obra de Dios lo que nos da la gana, porque la obra no es suya, la obra no es mía, la obra no es de ninguna persona en particular. Esta obra es de Dios. Esta obra es de Dios, esto le pertenece a Dios. Y usted y yo tenemos que rendirle cuenta a Dios por la obra, por el ministerio, por la congregación. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué pudimos hacer y no lo hicimos? ¿Qué pudimos mejorar y no lo mejoramos? ¿Qué pudimos con la visión y la dirección del Espíritu hacer en bien de la obra y tal vez no lo hicimos? Todo eso lo vamos a rendir cuentas allá en la presencia del Señor. Pero la obra es del Señor. Y Dios le enseñó al profeta Samuel lo que nos está revelando la Escritura. Llena tu cuerno de aceite, porque te enviaré a Isaí de Belén. De sus hijos me he provisto de rey. Y ungirás al que yo te dijere, y harás lo que yo te dijere. Esa palabra, hermano, a mí me conmueve. Esa palabra a mí me enseña, a mí me revela, para yo entender que en este ministerio yo estoy guiado por Dios, sometido a las directrices de Dios. Y Samuel, como todo fiel pastor, como todo fiel profeta, fue a llenar el cuerno de aceite. Porque el aceite no viene así por venir, así de fácil. Pastores desabastecidos, creyentes desabastecidos, como aquellas 5 vírgenes insensatas. ¿Por qué insensatas? Porque pensaron, no necesitamos llevar aceite adicional. En cambio, las prudentes entendieron, de pronto puede tardar el esposo. Hemos sido llamadas, es un privilegio participar de las bodas, estar dentro de ese programa. ¡Qué bendición! Así que vamos a llevar el combustible, las lámparas con su aceite, pero vamos a llevar otra vasija adicional por si de pronto. Y claro, y usted las ve, todas cabecearon, todas durmieron, todas, dice todas, las 10. Y se oyó el rumor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Las 10 despertaron, las 10 se sacudieron, las 10 fueron a la lámpara. Me imagino que sacudieron la lámpara para que el combustible hiciera que el fuego se encendiera más, se prendiera más. Y entonces es allí donde se notan las prudentes y las insensatas, porque las lámparas de las insensatas se estaba apagando. La razón, el combustible se había agotado. Y entonces ven que sus compañeras sacan una vasija adicional y comienzan a llenar ese depósito con ese aceite adicional que habían llevado en vasijas adicionales. Y entonces se acercan a sus compañeras e inmediatamente les dijeron: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y allí está el mensaje: id a los que venden y comprad aceite. Y mientras fueron a pagar un precio, demasiado tarde.
Porque esa es la historia triste que se sigue cumpliendo en la vida de tantos creyentes, líderes y pastores que cuando reflexionan ya es demasiado tarde, porque creyeron que esto es un juego, creyeron que las cosas de Dios se pueden hacer a la manera de ellos, al antojo de ellos. Y cuando fueron a comprar el aceite, claro, lo compraron. Fueron tal vez allá los que vendían, o usemos nuestra imaginación, fueron allá al Getsemaní, allá donde están los árboles de olivas, y fueron a coger olivas y fueron a llevarlos a la prensa y prensaron allá las olivas y extrajeron el aceite y los echaron allá en las vasijas y regresaron pronto. Y cuando llegaron, el esposo había llegado y había entrado con las vírgenes prudentes y había cerrado la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Y desde adentro la respuesta fue: no os conozco. Desconocidas. El Señor desconoce a los desobedientes, a los desordenados, a los insubordinados, a los que creen que pueden hacer lo que les da la gana dentro de la vida cristiana, dentro de un liderazgo y dentro de un ministerio. No así Samuel, que fue y pagó un precio y adquirió el aceite y llenó el cuerno de aceite y emprendió el camino hacia Belén, consciente del mensaje que Dios le había entregado. Uno de sus hijos me he provisto de rey allá en la casa de Isaí de Belén, y ungirás al que yo te dijere y harás lo que yo te dijere. Esa es la obra de Dios y esa es la revelación de Dios. Él no nos lo revela todo, porque si revelándonos un poquito, muchas veces nos dañamos y nos creemos más que otros y creemos que sabemos más que otros y vemos que no hay otro que sepa más que nosotros, revelándonos Dios un poquito de esa abundancia de revelación que Dios tiene para nosotros. Muchos aprenden qué significa teología y ya miran a su compañero por debajo de su hombro. Van y un demonio se va afuera, lo reprenden en el nombre de Jesús, fuera, y se fue. Van y oran por un enfermo que se machacó una uña y tiene dolor de cabeza, y ya, porque se le fue el dolor de cabeza, ya salen ya inflados. ¿Qué tal donde el Señor los use para hacer milagros creativos? ¿Ah? Aleluya. Y llegó Samuel allá a Isaí de Belén. Llegó a la casa del pan y reunió a Isaí, a los ancianos y a los hijos de Isaí, dice la Biblia, y los santificó. Eso está en la palabra. Porque Dios se manifiesta en un lugar donde tanto el lugar como las personas que están allí se santifican. Porque Dios se va a glorificar, porque Dios se va a manifestar, porque Dios viene con una revelación, con una manifestación de su gloria. Por algo le dijo a Moisés en ese: iré a ver esta grande visión, ¿por qué causa la zarza arde y no se consume? Iré a aplicar mis conocimientos humanos, iré a aplicar mi sabiduría egipcia, el por qué la zarza arde y no se consume. Y mientras Moisés se fue acercando y ya llegó al terreno de Dios, Dios lo llamó: Moisés, Moisés, y él se detuvo. ¿Quién no se detiene cuando Dios lo llama por su nombre? Heme aquí, quita el calzado de tus pies, despójate de tus conocimientos humanos, despójate de tu sabiduría humana, porque el lugar que estás pisando es santo, es un terreno santo.
es un terreno separado, es un terreno apartado, es un terreno que me pertenece, y usted es un mundano. Usted está con un calzado de mundanalidad. En su vida todavía hay vestigios de egipcio. Todavía usted tiene conceptos humanos, razonamientos humanos, ideas humanas, planes humanos. Así que despójese de su calzado para que pueda pisar mi terreno. Y los tiempos han pasado y muchos creen que el terreno de Dios se puede pisar de cualquier manera. Por eso es que la gloria de Dios no desciende. Por eso es que no hay una palabra de revelación. Por eso es que no hay una manifestación del Espíritu Santo. Por eso es que no hay una palabra de sabiduría. Por eso no hay una palabra de ciencia, una palabra de revelación. ¿Por qué? Porque no solamente el lugar ni los que están habitando el lugar se han santificado. Y Samuel santificó a Isaí, y santificó a los ancianos, y santificó a los hijos de Isaí, y se santificó él. Y luego manifestó lo que Dios le había dicho. Y entonces, claro, comienzan los hijos de Isaí comienzan a mostrarse, porque uno de los hijos de Isaí Dios había escogido. Ese era el mensaje de Samuel. Dios va a ungir a uno de sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Aquí tengo 7 hijos. ¿Está bien? Entonces cada uno de ellos va a desfilar, porque Dios va a mostrar cuál de ellos es. Y cogió el cuerno de aceite y pasó el primero, el primogénito. Tal vez el que hacía ejercicios, el que levantaba pesas, el que tenía un cuerpo atlético, el más corpulento, el más atractivo, el más llamativo, etcétera, etcétera. Y cuando el profeta lo vio, dijo: este es. Y cogió el cuerno y corrió. Y cuando iba a vertir el aceite, Dios lo detuvo y le dijo: Samuel, Samuel. Y él se detiene: ese no es. No se le olvidó tan ligero que le había dicho: ungirás al que yo te dijere. Es que ustedes los hombres miran lo que hay delante de sus ojos. Ustedes miran la fachada. Ustedes se dejan llevar y se dejan impresionar y se dejan impactar por lo que hay por fuera. A mí no me importa lo de afuera, a mí me interesa lo de adentro. Yo escojo es por el corazón. ¿Qué mensaje se llevó el profeta Samuel y qué exhortación? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque para eso estamos aquí, para ser exhortados. Porque Dios tiene esa autoridad sobre nosotros. ¿Se da cuenta que la obra no es nuestra? ¿Se da cuenta que aquí no hacemos lo que usted y yo querramos? ¿Se da cuenta que aquí hay directrices que paso a paso usted y yo tenemos que cumplir? Que Dios es el que llama, que nosotros no llamamos a nadie, que Dios es el que escoge, que nosotros no escogemos a nadie. ¿Cuánta gente dentro de la obra está metida dentro del ministerio y Dios no los llamó? Yo me pongo a ver toda esa gente que se ha ido, los rebeldes, los ladrones, que se han quedado con templos, con propiedades y se han robado hasta las almas. Hasta dónde el diablo los ha engañado, que se han apoderado hasta las almas, hasta de las almas, los creyentes. Esto hay que hablarlo, esto hay que recordarlo, porque esto hay que reprenderlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta dónde ellos llegaron, y hoy usted los ve predicando bajo un principio de rebelión. Porque si un día, no sé, si un día tuvieron un encuentro personal con Dios, dejaron de tenerlo, se olvidaron. Y si un día Dios los llamó y empezaron bien, se dañaron. Pero uno deduce: ¿será que esta gente Dios no los llamó? Porque una persona que Dios llama, hermano, que de verdad Dios llama y que tiene un encuentro personal con Dios, hermano, no se daña. No lo daña ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado. Porque es que antes de Dios enviar a una persona a Dios la forma. Dios no es como nosotros, que hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro amaño, a nuestro antojo, de un día para otro.
porque somos apresurados para hacer las cosas y mucho más dentro de la obra de Dios. No, Dios se valió de Moisés. ¿Cuántos años Dios utilizó para formar a Moisés? Usted lo sabe. ¿Cuántos años utilizó Dios para formar a David? Usted lo sabe. Y Dios los metió allá en ese desierto, el kinder del desierto, a enseñarles lo que allá en Egipto a Moisés no le enseñaron. Porque la sabiduría de Egipto a Dios no le interesa para nada. La sabiduría humana aquí no sirve para nada, porque es humana, es animal y es diabólica. Si alguno es falto de sabiduría de Dios, pídala y le será dada, otorgada grandemente. Eso es lo que Dios necesita de nosotros, hombres y mujeres sabios, en la sabiduría que Dios da, para que entendamos la vida cristiana, la vida espiritual, para que entendamos la vida de Dios, entendamos la palabra de Dios, comprendamos lo que es la obra de Dios, entendamos el valor que tienen las almas perdidas. Dios forma, no de la noche a la mañana. Dios forma al creyente después de que lo llama, lo salva, lo salva, lo salva, hasta que Dios no defina en ese hombre, en esa mujer la salvación, no pasa al otro nivel, que es la santificación. Porque muchos no aceptan la santificación. Algo que afectó tal vez, o algo anda mal desde allá, desde un comienzo, desde un principio en su salvación. Y luego lo justifica. Y luego Dios lo quiebra, lo quebranta, lo vuelve pedazos, para luego Dios llenarlo con su Espíritu Santo. Y posterior a eso Dios enviarlo. A la luz de la Biblia, son como pasos que Dios lleva a cabo en la vida de aquellos que llama, y tiene dentro de ese programa de su servicio el utilizarlos. Pero un creyente que hoy aceptó a Cristo y a los 6 meses ya está en el ministerio, eso no lo hace Dios. Eso lo hace un pastor neófito, un líder neófito, que pone a otro neófito. Dios primero forma, y Dios forma bien formado a un hombre o a una mujer. Dios no malforma a nadie, ni deforma a nadie. Dios no forma rebeldes, ni desobedientes, ni orgullosos, ni soberbios, ni ingratos. Dios no forma divisionistas. Dios no forma ladrones. Eso los forma el diablo, los forma el mundo y los forma el pecado. Y si usted está de acuerdo conmigo, diga amén, al menos los pastores. Pues de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, que estoy fundamentado en la palabra, le estoy diciendo: Dios no forma rebeldes, Dios no forma divisionistas, Dios no forma ladrones. Y pasó el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo, y ahí terminó Samuel, porque ya no habían más. Pero desde el segundo en adelante ya el profeta estaba preguntando: ¿ese es? Tampoco. El tercero: Señor, ese es. Tampoco. El cuarto: pase. ¿Y ese? Tampoco. El quinto: pase. Tampoco es. El sexto: Señor, ese es. Tampoco es. El séptimo: tampoco es Samuel. Entonces viene donde Isaí: ¿tienes otro hijo? Porque ninguno de ellos es. Yo iba a cometer el error pensando que era el primero, pero no, Dios me estorbó. ¿Hay otro hijo? Sí, está el menor, el que pastorea ovejas. Pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga.
Ahí es donde yo entiendo por la Biblia, había un mal padre. Ahí me está mostrando y me está revelando Dios a través de la palabra que Isaí no era un buen padre. En esa faceta de Isaí como padre, yo encuentro que él hacía acepción dentro de sus hijos y que él menospreciaba a David, porque él debió haber enviado a llamar a David. Vino el profeta de Dios, vino con un mensaje de que Dios ha escogido a uno de mis hijos, a uno. ¿Cuál de ellos es? Yo tengo aquí 7, pero está el 8 que está pastoreando ovejas. Vayan y me traen a mi hijo. Y no empezamos el culto hasta que él no venga. Pero no, él ignoró a David. Tenga cuidado, porque eso puede pasar en el hogar. ¿Cuántos padres han cometido el error de tener a un hijo o a una hija y complacerlos y a los otros menospreciarlos? Tenga cuidado. Y los hijos lo ven, lo miran, lo observan, lo contemplan y saben que el papá y la mamá tienen preferidos. Por eso yo encuentro a David, hermano, muchacho, ya él sufría conflictos, ya él tenía conflictos desde su hogar, desde ese comienzo, desde ese principio en su hogar, conflictos. Con razón, David pudo decir: aunque mi padre y mi madre. ¿Usted no cree que eso tiene una razón? A él no se le olvidó el menosprecio de sus padres por ser tal vez el 8 hijo, porque dice la palabra: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y parece que en la aljaba no cabían sino 7 flechas. No había espacio para la 8. David no cupo en el programa de Isaí, su padre, y lo sacó. No vayas por allá a pastorear ovejas. Ve a ver cómo se libra del león o del oso. Qué hermano, qué peligro en el que metió el padre al hijo, porque él era un muchacho. Legalmente era un muchacho sin experiencia. Lo que Dios hizo fue guardarlo, cuidarlo, protegerlo. Y en ese pastorear ovejas, Dios empezó a enseñarle cosas que en su casa él no las aprendería. El celo por el rebaño, el celo por un rebaño que no era de él, el celo por un rebaño que era de su padre, que a pesar de que su padre lo menospreciaba, él aprendió el arte de la responsabilidad, de ser responsable. Y por eso usted ve que venía el león o el oso, y claro, un animal de esos, hermano, cogía un corderito, ya lo mató, pero él se iba tras el león o tras el oso. Y el león o el oso, al ver que alguien le iba a quitar la presa, no, esta está mejor todavía. Y entonces David lo confrontaba y David lo mataba. Y David le cortaba la cabeza al león o le cortaba la cabeza al oso. Y traía el corderito, y cuando había que rendir cuentas, porque David rendía cuentas, así como nosotros rendimos cuentas a la obra del Señor, así David rendía cuentas y venía donde su padre y le decía a su padre: padre, este mes hubieron tantas ovejas nuevas, allá tantas ovejas dieron a luz, etcétera, así que ahí en el rebaño tantas más, pero este mes traigo aquí este corderito, me lo mató este león, pero aquí está la cabeza. Esta fiera jamás volverá a llevarse un corderito. Ahí está la evidencia, le corté la cabeza. Está el corderito muerto, pero ahí está la cabeza del león, ahí está la cabeza del oso. David aprendió el arte de cortar cabezas. Y eso que sucedió con Goliat, eso no pasó por suceder, hermano. Eso estaba dentro de un programa de Dios. Eso estaba dentro de un propósito de Dios, para Dios mostrarle a Saúl y mostrarle a su ejército y mostrarle también al hermano mayor
de David. Acuérdense que él se cargó contra David. Cuando David incursionó allá en el campamento, y cuando lo vio su hermano mayor, lo menospreció y le dijo: irresponsable, ¿en manos de quién dejaste esas pocas ovejas? Y le dijo: malicioso, porque al haber la batalla has venido. ¿Por qué estaba cargado Eliab? Gracias. ¿Por qué estaba cargado Eliab contra David? Porque a David lo habían ungido en lugar de él. Acuérdense que fue ungido en medio de sus hermanos. Entonces se cargó contra David, así como usted tal vez está cargado, porque Dios está utilizando a su hermano, porque Dios le ha dado algo más a su hermano, porque a Dios le ha placido utilizar más a su hermano. Hay gente que se cargan y viven cargados. Y así como Eliab cargado contra David, ¿qué hizo David contra su hermano? ¿Se puso a pelear cuerpo a cuerpo? No, David dijo: esto es mero hablar, y se fue y lo dejó. Porque así actúa una persona que no está cargada contra otra. De ahí en adelante usted ve a la luz de la Biblia mencionar el nombre de Eliab. Es la última vez. Yo me puse a escudriñar, yo no encuentro en otro pasaje de la Escritura a Eliab. Entonces me imagino cómo terminó los últimos años Eliab: amargado, cargado, aburrido, lleno de odio, de rencor, de resentimiento. Porque Dios utilizó a su hermano, ungió a su hermano y no a él. Claro, con razón Dios no lo escogió. Dios que va a escoger a un dañado, Dios que va a escoger a un soberbio, a un orgulloso. Dios mira el corazón, hermano. Y por eso Dios escoge según el corazón. Que cualquiera de nosotros que hemos sido llamados por la gracia de Dios nos dañemos mañana, la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Sansón fue llamado y ungido desde el vientre de su madre. Y usted ve lo que perdió Sansón y cómo murió Sansón, que hasta en su muerte murió diferente a Cristo, porque Cristo murió diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo murió Sansón? Pidiendo fuerzas para vengarse de sus enemigos. ¿Por qué? Le descubrió el corazón a una ramera. ¿Dónde empezó la caída de Sansón? En su casa, cuando le mostró a sus padres que se había enamorado de una pagana. Y sus padres fueron a la ley y le dijeron: no, hijo, no haga eso, no haga eso. Aquí en el pueblo hay mujeres de Dios, escoja. Hay una mujer de Dios para que sea su esposa, escójala, pero no de las de allá, son paganas. No me gustan las de aquí, me gustan las de allá. Porque todo tiene un principio, todo tiene un comienzo para una caída. Hoy uno ve a un hombre de Dios caído. Claro, uno se pregunta: ¿qué pasó? Pues vamos a averiguar, vamos a buscar la raíz de la caída. Y la raíz, el origen, el principio de la caída de Sansón empezó en su hogar, cuando no se sometió a sus padres. Por eso levanten la mano los jóvenes que están aquí, solteros, solteras, que dependen de papá y mamá todavía. Levanten la mano, los jovencitos, las jóvenes. Levántela, sí, tranquilo, tranquila, levántela. Tenga cuidado, porque desde su hogar es donde usted comienza a mostrar lo que usted es y lo que usted será. Si en su hogar usted es un hombre, una mujer sometido a sus padres, eso tendrá mucho que ver con lo que usted será dentro del programa de Dios. Pero si dentro de su hogar usted aquí puede tener y mostrar apariencia de piedad, y usted puede venir a engañarnos a nosotros y mostrarnos otra faceta, pero Dios con la palabra te quita la máscara del engaño, de la falsedad, de la hipocresía, para decirte que eres un hijo rebelde, insujeto, insumiso, para Dios mostrarte que tal vez todavía hay tiempo de que usted reflexione. Si usted no lo hace, llegará el día, el momento en que usted, como Sansón, fracasará. Usted mirará atrás y usted se acordará: porque empecé mal. Desde mi hogar no me sometí a mis padres.
Por eso decía al principio, el que es buen hijo llegará a ser buen padre. Y en la vida espiritual, el que es buen hijo, el que se somete a su padre espiritual. Y pongo como ejemplo a Timoteo. San Pablo podía decir de Timoteo: tú pues, hijo mío. Y hablaba de Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces Timoteo se dejó formar bien por su padre espiritual. Y por eso Timoteo llegó a ser un buen obrero. Y posterior a eso llegó a ser un buen padre espiritual. Aleluya. Entonces David le cortó la cabeza a ese gigante como muestra del celo que había en David. Era un hombre que había aprendido a honrar a Dios y a hacer respetar las cosas de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que venga a retar los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Eso llenó de coraje a David cuando oyó que ese gigantón decía: denme un hombre que pelee conmigo. Si yo le venciere, serán nuestros siervos, y si él me venciere, seremos sus siervos. Esa es la estrategia del diablo, que el Señor lo reprenda, porque él quiere que seamos siervos de él. ¿Usted le gustaría ser siervo del diablo? Entonces sométase a Dios, sométase a Cristo y seamos siervos de Cristo. Y no solamente lo menospreció su hermano, lo menospreció Saúl, porque le dijeron: aquí hay un muchacho que quiere enfrentar a ese gigante, tráigalo para acá. Y cuando lo vio, dice: uy, este es un muchacho, ese hombre es de guerra desde su juventud, este es un muchacho, a ver, venga para acá. A ver, le puso su armadura, la armadura de un caído, y la estatura de David. Hermano, cómo hay gente que trata de avergonzar a otros. Saúl sabía que esa armadura no era para David, porque de hombros arriba dice la Biblia que como Saúl no había otro. Saúl era distinguido por su estatura, y David era un hombre pequeño de estatura porque era joven. Pero mire la sumisión de David: se dejó vestir. Y luego dice la palabra, intentó caminar, no pudo. Entonces echó de sí aquellas cosas, no le servía esa armadura, porque aquí nos sirven la armadura de los caídos. Nosotros tenemos una armadura, como dice San Pablo a los Efesios capítulo 6: tomemos toda la armadura de Dios. Esa es la armadura que Dios nos ha dado, pero armadura de caídos, de gente caída, de gente que le falló a Dios, le falló a la obra, y que le hicieron daño a la obra del Señor. El Señor los reprenda. No necesitamos nada de ellos. David no necesitaba nada de Saúl. Por eso echó de sí esa armadura y fue al arroyo y rebuscó 5 piedras lisas, y 4 de ellas las echó al zurrón que traía, y una de ellas la puso en la honda. Piedras lisas, piedras donde el arroyo del Espíritu había procesado y había formado y había pulido. Piedra, no se le olvide que somos piedras vivas, que no somos lápidas de cementerio, y no se le olvide que como piedras vivas estamos metidos en el arroyo del Espíritu Santo. Y aquí nos está Dios trabajando, aquí Dios nos está puliendo, aquí Dios nos está quitando aquellas cosas que afectan nuestra relación con Él y nuestro servicio a Dios. Aquí está Dios formando nuestro carácter, puliendo nuestro carácter, puliendo nuestra manera de ser.
nuestra manera de oír, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de conducirnos en la casa del Señor. Entonces todo aquel que se deja pulir, que se deja formar por Dios, como aquellas piedras en aquellos inviernos, el arroyo crecía y claro, la piedra iba río abajo e iba en ese arroyo llevada, dándose contra una piedra, contra aquella otra, y así sucesivamente. David metió su mano al arroyo y buscó piedras lisas, como cuando el Espíritu Santo mete su mano a la congregación, mete su mano a la obra de Dios, y el Señor viene a buscar creyentes lisos, esto es, creyentes pulidos, creyentes formados por Dios, por la palabra y por su Espíritu Santo. Por eso hay que dejar que sea el Espíritu Santo el que escoja, no el pastor. Cuando yo escojo, yo cometo errores, porque yo llamo gente de los cuales yo no conozco el corazón, yo no conozco sus motivaciones, yo no conozco sus intenciones. Pero si yo permito que el Espíritu Santo dentro de la congregación escoja a aquel que puede ejercer un liderazgo dentro de la congregación, él no se equivoca. Mucho más dentro de la obra del Señor, aquellos que van a ser perfilados para ser pastores, no somos nosotros los que escogemos, es el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, mete su mano a la obra, mete su mano a la congregación y escoge esa clase de creyentes formados, pulidos, que han permitido que Dios trabaje en sus vidas, que al menos se han dejado. Hay otras cosas que hay que pulir, y eso Dios lo hará en su debido tiempo. Pero gente deformada, gente perezosa, negligentes, conformistas, mundanos, mundanas, que no oran, que no ayunan, que no conocen la Biblia, porque son unos perezosos, no sacan tiempo para leer, estudiar, escudriñar las sagradas escrituras. Llegan tarde al templo cuando pueden llegar temprano. No alaban a Dios, no adoran a Dios, no aportan para la obra de Dios, no traen almas al templo para que el Señor los salve. Y les dan privilegios. ¿Sabe por qué les dan privilegios? Porque diezman. Porque diezman muy bueno. Y eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe la congregación. Eso tal vez no lo saben los pastores. Pero el Dios que conoce los corazones sabe por qué es que usted escoge como pastor esa clase de creyentes para ser líderes dentro de la congregación. Todo eso Dios lo está notando. Todo eso Dios lo está poniendo allá en su libro. Es que llega el día en que Dios se fastidia. Ya Dios se fastidia con esa clase de pastor, y aquellos con quien Dios muchas veces, dice la Biblia, se enoja, que traspasan el lindero de Dios. Dios los entrega en manos de rameras, o se los entrega al diablo, se los entrega a demonios. Demonios, como dice el Señor Jesucristo, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Se le meten ladrones de robo, de hurto, demonios para robar, demonios que los motivan a dividir, a quedarse con una congregación y a quedarse con un templo, que la congregación no es de ellos, ni el templo tampoco es de ellos. Y si usted quiere seguir alabando a Dios, alábelo. Y si quiere quedarse callado, quédese callado. Entonces nosotros, claro, vemos aquí el efecto del daño que hizo en la obra. Pero Dios, sentado en su trono, dice: este lo saqué, este lo deseché, este ya no me sirve. Y usted los ve, y como decía anteriormente, predicando, porque siguen siendo pastores y siguen siendo, proclamadores del evangelio, y predican a Cristo bajo un principio de rebelión, bajo un principio de división. ¿Cuántos de ellos van a ser aquellos de los cuales el Señor dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre levantamos templos, ganamos almas,
echamos fuera demonios, se sanaron enfermos, demonios fueron echados fuera. Y el Señor les dirá: yo a usted no lo conozco, apártese de mí, hacedor de maldad. Hacedor, eran una fábrica para la maldad. Eran como una empresa para fabricar la maldad. No los conozco, quítese de ahí. Dios nos guarde y nosotros nos debemos de guardar para el Señor. Aleluya. A su nombre damos la gloria. Dios hace su obra por medio de hombres y mujeres sanos, salvos, libres, humildes, sencillos, entregados, sacrificados, obedientes. Dios hace su obra a través de hombres y mujeres de altar. Eso es lo que definimos. Es un hombre o una mujer de Dios, una persona de altar. O sea, una persona con la cual Dios puede hablar, Dios puede trabajar, Dios le puede dar una orden, porque viene al altar, porque es una persona humillada, es una persona entregada, es una persona que en ese orden de ideas entendió lo que es venir al altar, lo que es venir a la presencia de Dios. Aquel a quien el Señor le puede decir: cuando traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no la presentes, y ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Te das cuenta? Le habla porque está en el altar. El altar es un lugar de encuentro. El altar es donde Dios viene, como le dijo a Moisés, para que él llevara ese mensaje a Aarón, a sus hijos, y luego ellos lo transmitieran al pueblo de Israel. Dios les dijo que levantaran un altar, que pusieran un sacrificio sobre ese altar. Y Dios les dijo: y allí me reuniré con los hijos de Israel. Mire usted que Dios no menciona a una persona en particular, Dios menciona a Israel como una entidad. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y usted ve que el primer sacrificio que ellos ofrecieron sobre un altar, el fuego de Dios vino del cielo y lo consumió. Y los sacerdotes cayeron al piso, nadie podía hacer nada. La gloria de Dios había consumido ese sacrificio que se había puesto sobre el altar, para Dios mostrarles que ese sacrificio debía de arder en fuego, pero que ese fuego lo trajo Dios inicialmente desde el cielo. Eso, lo que pasó en el aposento alto no es coincidencia, hermano. Mire cómo 120 personas aproximadamente estaban allá en el altar del aposento alto. Pasaron 10 días, porque acuérdense, después de la resurrección de Cristo, 40 días más 10 días que ellos estuvieron en oración. En una oración constante, una oración continua, una oración perseverante, una oración persistente, una oración sin detenimiento, una oración que los llevó a humillarse, a despojarse de carnalidades, de mundanalidades, a despojarse de delirios de grandeza. Porque usted estudia los evangelios antes del Señor morir, cuando ellos caminaban con el Señor, y usted los ve como muchas veces somos nosotros, con pleitos, con celos, con iras, con envidias, con contiendas, con disensiones, con delirios de grandeza. En cierta ocasión no tuvo que el Señor detenerse y mirarlos y decirles: ¿qué disputáis en el camino? Disputas entre ellos. Pedro, el discípulo, mire, después de aquella experiencia tan amarga, después de haber negado al Señor, etcétera, etcétera, cuando el Señor lo llamó: Pedro, sígueme. Y el Señor va adelante y Pedro detrás. Y de pronto Pedro como que detecta que viene alguien detrás, y es Juan, su compañero, el compañero de discipulado. Y cuando ve que es Juan, se adelanta y alcanza al Señor y le dice: Señor, ¿y este qué? Usted me llamó a mí, ¿y este qué? Este viene detrás. Y el Señor le dice a Pedro: ¿y qué a ti?
Pedro, que a ti, ¿a usted qué le importa si viene Juan detrás? No se preocupe por Juan, preocúpese por usted. Yo lo llamé a usted. Véngase detrás de mí. Deje que si Juan viene detrás, yo me preocupo por él. Pero no se preocupe usted por Juan, preocúpese por usted. Y así somos nosotros. Pero cuando fueron al aposento, hermano, por eso yo he dicho por experiencia, el lugar de la oración es el lugar de la conquista. Porque el lugar de la oración es el lugar de la humillación. Donde hay un pueblo que ora, hay un pueblo que se humilla. Y donde hay una humillación de verdad a Dios, allí es donde el Señor entra a manifestarse, a glorificarse. Y cuando ya en ellos había un despojo total, entonces fue cuando el fuego de Dios vino sobre ellos. Eso no llegó por llegar. Eso es para Dios mostrarles, como le mostró a Moisés, a Aarón y a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que Dios trajo un fuego encendido. Y Dios les dijo: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Por eso era responsabilidad de los sacerdotes que el fuego se mantuviera encendido en la mañana, a mediodía, por la tarde, en la noche, y así sucesivamente. Ese fuego en el altar no se podía apagar. Ese fuego lo encendió Dios allá en el aposento alto. Y ese fuego es el que nosotros, la iglesia, debemos de mantener encendido en nuestra vida, en nuestro ser. No apaguéis al Espíritu, dijo el apóstol San Pablo. Nosotros tenemos que ser un pueblo encendidos en el fuego y en el poder de Dios. Y esta es una hora de que usted y yo le digamos al Señor: Señor, yo necesito ese fuego. No apaguéis al Espíritu, dijo el Señor. Hoy hay muchas vidas, creyentes, líderes y pastores con el poder de Dios, el fuego de Dios, la presencia de Dios apagada en su vida. Y esta es una hora que usted y yo le digamos al Señor: necesito fuego. Y yo quisiera ver los pastores, empezando por los pastores aquí en el altar, pidiéndole a Dios: necesitamos fuego. ¿Para qué un ministerio sin fuego? ¿Para qué un altar sin fuego? Una congregación que carece del fuego del Espíritu Santo, que el primero que debe de arder en ese fuego es el pastor. Necesitamos fuego, pastores. Esposa de pastor, usted necesita fuego. Hermano creyente, usted necesita fuego. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia genuina. Necesitamos la presencia real del Espíritu. El fuego quema, es una de las características del fuego. El fuego quema lo que no sirve. Y hay cosas en nosotros que no sirven. Hay cosas en nuestra vida que no sirven dentro del programa de Dios, y Dios quiere quemarlas. Y para que se quemen tiene que haber fuego. Si no hay fuego, esas cosas están ahí latentes, están ahí metidas, escondidas. Como dijo el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y Dios te quiere librar, me quiere librar. Dios nos quiere librar de aquellas cosas ocultas que a la postre serán un problema en nuestra salvación, en nuestra vida cristiana, en nuestro ministerio. Pastores, necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos el fuego más que la comida, más que el vestido, más que el alimento, más que el dinero, más que la familia. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Sin el fuego del Espíritu Santo, usted y yo carecemos de un ministerio de poder, de un ministerio de frutos, de evidencias, de manifestaciones. ¿Cómo está el fuego de Dios en su vida? ¿Encendido? ¿Se está apagando? O tal vez lo que queda de ese fuego en su vida es humo, como evidencia de que allí un día hubo fuego.
Levante su voz, compañero, pastor, porque al igual que usted, yo también necesito ese fuego. Necesitamos fuego. Necesitamos fuego. Necesitamos el fuego. Necesitamos fuego. Fuego de Dios que consuma pensamientos desagradables. Fuego de Dios que consuma aquellas cosas que van dañando, afectando nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, el ministerio, el servicio, la obediencia, la entrega, el sacrificio, la lealtad, la humildad, la sencillez. Oh, necesitamos fuego. Fuego de Dios, no fuego extraño. Fuego real, el fuego genuino, el fuego literal del Espíritu Santo. Dame fuego, Señor. Dame el fuego de tu Espíritu Santo. Que en mi vida arda el fuego de tu gloria. Que en mi vida arda el fuego de tu presencia. Que como el salmista tenga la experiencia. En mi meditación se encendió fuego y así lo proferí con mi lengua. Como aquellos dos discípulos camino a Emaús, no ardía nuestro corazón mientras Él nos abría las Escrituras y nos hablaba todas estas cosas. El corazón de ellos ardía cuando tú caminaste con ellos camino a Emaús. Necesitamos fuego para orar, para ayunar, para escudriñar tu palabra. Necesitamos fuego para pelear tus batallas, para defender tus intereses. Necesitamos fuego para predicar este mensaje a las almas y ganar hombres y mujeres para el reino de los cielos. Necesitamos fuego que nos santifique. Necesitamos fuego que nos purifique. Necesitamos fuego que nos mantenga dispuestos para toda buena obra. Pídale al Señor que le dé fuego, no se canse. Levante su voz, compañero pastor. Entienda, comprenda la inmensa necesidad de que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestra vida. Dios nos necesita como antorchas encendidas. Este mundo está cada día más a oscuras a causa del pecado. Dios nos necesita como luminares. Dios nos necesita encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Y aquí está el que enciende fuego. Aquí está el que enciende fuego en nuestra vida.